Estimado, vamos a ver esto de cálculo de rodamiento, cálculo básico de rodamiento. Hay algunos apuntes que están aquí en el aula que supongo que ustedes los habrán revisado ya, que espero que sin duda tienen que dar aquí una mirada al menos básica a este elemento tan importante que nos permite un buen funcionamiento de los elementos mecánicos, de los conjuntos mecánicos. Vamos a partir entonces. Bueno, básicamente esto se basa en la conjunción de la fricción, el desgaste y la lubricación, lo que es la tribología. Bueno, aquí les puse un monito de Da Vinci con respecto a cuál se cree es el primer concepto de rodamiento que se establece, y también que después alguien más lo patenta más adelante. En definitiva, lo interesante de esto es que aquí se usa el concepto de la rodadura o el roce por rodadura, que es una condición distinta al roce estático y al roce dinámico que ustedes conocen, donde ustedes podrán mirar aquí, hay alguna condición en la cual ya no tenemos una superficie, sino que tenemos un punto. Un punto que varía en función de la condición de trabajo, pero es un punto de rodadura, lo cual hace que sea muchísimo más eficiente. Los rodamientos en realidad se deben seleccionar en función de una serie de variables y variables que nos vamos a usar. La primera obviamente tiene que ver con el espacio disponible, en qué condiciones vamos a trabajar, pero van a variar estas en función de varias cosas: las cargas, la precisión, la velocidad, la temperatura de funcionamiento, el tipo de lubricación, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar en lo que corresponde a las cargas, y en las cargas en un concepto bastante más básico que tiene que ver cuánto es la vida de duración o la vida útil de un rodamiento. Esto lo vamos a ver a través de diferentes elementos. Aquí una mirada general de los distintos tipos de rodamiento, desde el rodamiento típico de bolas, rodamientos de rodillos o en distintas hileras, los rodamientos cónicos, hasta el rodamiento axial. Entonces, básicamente se refieren principalmente a la condición de la aplicación de la carga. Pero por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con rodamientos simples de bolas, pero hay de distintos tipos, de distinta consideración para un mismo diámetro, como se muestra acá. ¿Cómo es que los elegimos entonces? Como dijimos antes, bueno, tiene que ver con las consideraciones de la carga, sea una carga axial, o sea una carga radial, o una carga combinada, o la combinación de esas, como obviamente es una carga combinada. En general se establecen en función de esa condición y obviamente las velocidades de giro. Y el elemento que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la condición de la vida nominal básica del rodamiento, que tiene que ver cuánto es lo que va a durar un rodamiento en función de la norma ISO 281, y esto es en términos de millones de revoluciones. Y después vamos a ver la duración en términos de horas de funcionamiento. Esto en función de la capacidad de carga del rodamiento, que es una capacidad que viene dada en la tabla misma, una carga dinámica que tiene un par de factores, bueno, obviamente las fuerzas que influyen sobre ella y alguna otra condicionante, pero que está dada por la condición de cómo se establecen esas cargas, las velocidades de giro y lo que es el exponente de la ecuación, el P que está arriba, que es 3 para el caso de rodamientos de bola y 0,83 para el rodamiento de rodillos. Entonces, aquí hay un extracto de un par de catálogos. Este de acá es un SKF y este de acá es un FAG, solo para mostrarles que, independiente de las diferencias de proveedor, lo que hay es que funcionan más o menos parecidos. Voy a tratar de hacer un acercamiento aquí para mostrar aquello, y vamos a elegir en el caso de, para que sea coincidencia con los dos, porque este tiene simulación de ceros de rodamientos más, una variedad más grande aquí en esta página, pero vamos a ver, mira, este rodamiento de 17 milímetros, de diámetro 17 milímetros, con característica de diámetro 26 del alojamiento y con un espesor de 5 milímetros al B, tiene capacidades de carga de 1680 y una capacidad de carga estática de 930, que vamos a explicar un poquito más adelante. Y este se denomina como 61803. Eso es SKF. Si vamos acá a la denominación que dice el catálogo FAG, se van a encontrar que la denominación es exactamente la misma, 61803, y que las dimensiones, hoy el D es 17, el D, que es el diámetro del alojamiento, 26, y el B 5. Y si vamos a las capacidades de carga, 1770 y 930, o sea, son muy similares las consideraciones que hay. Estas tendrán algunas diferencias en términos de que uno intenta demostrar que es mejor que el otro, pero en general son más o menos las mismas características de los rodamientos, porque de hecho están normalizados. Pero cada fabricante tendrá una característica distinta para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos para
requerir seleccionar un rodamiento, ¿cómo interpreto yo una hoja de selección? Bueno, si por ejemplo quiero un rodamiento de 20 milímetros, oye, tengo una franja de rodamiento. Oye, sí, pero yo lo quiero para 20 milímetros que sea con 1320 revoluciones y que además tenga la condición de que tenga una carga radial de 800 y una carga axial de 200. Bueno, aquí dice que tengo una carga dinámica de determinados valores, una carga estática de determinados valores, una carga de fatiga de determinados valores y una situación de velocidad que está puesta acá en términos de cuánto es las revoluciones mínimas en términos de lo que voy a trabajar, desde 19.000, perdón, no al revés, desde 10.000 hasta 19.000 revoluciones. Entonces, bueno, ¿qué tipo de rodamiento selecciono o uso? Aquí algún detalle interesante que podrán mirar básicamente como dato. Los dos últimos dígitos del rodamiento, por ejemplo 0,4, fíjense que todos estos son 0,4, si lo multiplican por 5, 5 por 0,4 les da el diámetro del rodamiento 20. Se fijan acá, este es 0,5, 0,5, 0,5 por 5, 25 que les da el diámetro. Esto funciona de 20 hacia arriba, antes de eso no funciona porque, por ejemplo, un rodamiento 17 es 61, perdón, la terminación es 0,3 y esos están asociados al 17 y la 0,2 están asociados al 15 y por lo tanto otros rodamientos con otra dimensión tendrán otros números. Entonces del 20 hacia arriba tienen la consideración de que usted si ve los últimos dos dígitos, dice 5 por 0,4, 20, entonces es el diámetro. Ya, es el dato rápido, pero si nosotros vamos aquí, dice ya, perfecto, yo tengo este rodamiento que tengo un FR que ya dijimos que era de 800 y una carga axial de 200. ¿Cómo lo interpreto? Los valores que me dicen antes, la fórmula que tenía que ver, esta fórmula que tenía acá, dice que eran C y P. Entonces el C es la carga que nos establece aquí como la capacidad dinámica y la capacidad dinámica está entre 2.700 hasta 30.700. Bueno, por otro lado yo tendría que mirar las condiciones de espacio, de dimensiones que tengo y yo podría elegir algún tipo de rodamiento. Bueno, sigamos avanzando a ver qué precisiones más tenemos. Como decíamos antes, la vía nominal básica está dada por la fórmula que L10 es C partido por P elevado a P. Recordando que C era la carga dinámica y P es la carga, ¿cómo se llama? Estática que uno va, no, perdón, la dinámica que uno va a efectivamente disponer sobre el rodamiento. Y P elevado al 3, básicamente porque es un rollo de bolas. Entonces, establecimos que en general P es la sumatoria de cargas. P es la carga equivalente, pero es la sumatoria de carga en la cual se usan factores multiplicadores según las condiciones de carga. Si tenemos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Correas de tipo trapezial, si tenemos correas de tipo planas, si tenemos correas del tipo escalonadas, etcétera. En general se suman las dos condiciones, fuerza radial más la fuerza axial, y cuando hay condiciones de carga más importantes se multiplican por algunos factores. Y en otras condiciones, cuando hay condiciones de choque, cuando hay condiciones de oscilación y cuando hay condiciones de baja velocidad, se usa una carga dinámica equivalente que lo que hace es multiplicar estas fuerzas por otros factores. Eso es inherente a cada catálogo y a cada selección. Porque como esta es una selección básica, lo que hacemos es usar el concepto genérico nomás que dice que la carga dinámica es la suma de la fuerza axial más la fuerza radial. Entonces, en el caso nuestro nos daría que 800 más 200, obviamente es la fuerza radial y la fuerza axial, ¿no es cierto? Nos da que son 1000 newton la carga sobre este rodamiento. Los valores C, entonces, como decíamos antes, van de lo que veíamos antes y tal como dijimos hoy, debería estar en función del espacio que tengo para hacer el alojamiento, el espacio que tengo para hacer la situación de apoyo del rodamiento mismo, etcétera. Yo asumí que íbamos a usar un rodamiento del tipo 6004. ¿Se acuerdan que 6004 usábamos los últimos dos números? 04 por 5 nos dan 20, entonces por lo tanto 20 sería el diámetro nominal, 42 sería el diámetro del alojamiento, 12 el espesor, 9 entre 60 la carga dinámica y así sucesivamente, valores que están en la tabla anterior. Yo solo lo que hice es sacar un extracto de esta parte de aquí, 40, o sea, 20, 42, 12, 9 entre 60, 5000 como carga estática y así los valores que ustedes pueden revisar hacia adelante. Entonces, despejo o saco de acá básicamente lo que corresponde a la carga C, que es 9360, entendiendo que las otras dimensiones y características nos sirven y deberíamos verificar entonces si tiene la duración efectiva y si resiste efectivamente las cargas que nosotros estamos considerando. Nosotros vamos a calcular principalmente por lo que corresponde a vida útil. Entonces, reemplazando, vamos a colocar que el C era el 9360, que es la carga que estaba
puesta por catálogo, después el P, que es las cargas equivalentes, ¿no es cierto? Es las que colocamos nosotros en términos de las que estaban que aplicaban sobre el rodamiento. El 3, recuerden que lo elevamos porque era un rodamiento igual. Esto nos da que era como resultado 820 millones de revoluciones como la vida nominal útil de este rodamiento. Eso podrá parecernos bastante bueno, pero debemos hacer una segunda derivada de esto, una segunda mirada sobre este asunto, y esa segunda mirada dice, oye, que establece la condición anterior, o sea, oye, en general la velocidad si es constante, pues hay que calcular la vida expresada en horas de funcionamiento, y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces dice que L es la vida expresada en horas, que es L10H, es igual a 1.000.000 partido por 60 por N por la vía, por la cantidad de revoluciones que habíamos dicho antes. Entonces, reemplazando, vamos a colocar aquí 1.000.000, 60 por N partido por L10, reemplazando nuevamente 60 del 1370, por decir que las revoluciones que consideramos eran 1370, y 820 el valor que habíamos calculado antes, por lo tanto nos da que 9.575 horas. Esta sería la duración. ¿Sirve? ¿Es apropiado? Dijimos que tenía 820 millones de revoluciones, puede ser bastante bueno, y la número de horas 10.000 horas. ¿Serán útiles? ¿Serán razonables? Y entonces, bueno, para responder eso, definitivamente aparece este otro tablita, que es una tabla más tradicional, más convencional, más aplicada a todo tipo de rodamientos en términos de fabricante, que dice, oye, que si tú tuvieras electrodomésticos, por ejemplo, tendrías de 300 a 3.000 horas. Pero si tuvieras máquinas para 8 horas de trabajo diario, o totalmente utilizadas, tendríamos valores de 20.000 a 30.000. Por otro lado, si tiene una máquina que tiene que trabajar con una cantidad eléctrica de 8 horas de trabajo diarias no totalmente utilizadas, dice que el valor es de 10.000 a 25.000. O la máquina que nosotros tengamos, una máquina usada intermitentemente, en corto periodo, que sé yo, como por ejemplo el caso de nuestra betonera, podría ser hoy de 3.000 a 8.000, estamos bien dentro del rango. Ahora, si nuestro valor, de hecho nuestro valor es 9.500 y tanto, entonces nuestro valor obviamente está dentro de este rango, pero significa que puede servir para cualquiera de estas otras máquinas de acá. Si nuestro valor hubiera estado inferior, o nuestra máquina, necesitamos una máquina, por ejemplo, para 8 horas de trabajo diario totalmente utilizar, bueno, habría que revisar y buscar valores que nos permitan dar estos números de acá y establecer un rodamiento que tenga la fiabilidad suficiente para este tipo de trabajo y aplicación. Eso es con respecto a rodamientos. Yo lo último que quiero mostrar de rodamientos es una condición que tiene que ver con el dibujo, con la representación, con la fabricación de lo que va a haber. El rodamiento viene fabricado con ciertas características, ciertas tolerancias, pero usted lo tiene que montar. Entonces, aquí es fundamental el tema del dibujo. Yo entiendo que nosotros no somos dibujantes, ni mucho menos, pero sí tenemos que establecer cuáles son las condiciones que vamos a pedir donde exista. Por eso es súper importante los planos de fabricación. Y esos planos de fabricación tienen que tener características como esta. Oye, que esto es perpendicular. ¿Perpendicular aquí? A y a B, que son las características del eje, porque en definitiva el rodamiento tiene que apoyarse aquí. Que esto es concéntrico, porque, perdón, tiene la situación de que tiene que ver lo más cilíndrico posible, porque ahí vamos a alojar un rodamiento. Y que además debe haber concentricidad entre los distintos tipos de línea, porque lo que estamos considerando es colocar aquí un rodamiento. Entonces estamos haciendo un tipo de ajuste muy importante. Entonces, por lo tanto, mira, aquí la consideración para el eje, aquí la consideración para el alojamiento. Por lo tanto, es muy importante mirar esto para poder tener una buena información para colocar en los planos de fabricación, que no son solamente el colocar algún par de medidas, no, en este caso, por ejemplo, está las tolerancias de forma y posición, y faltan además lo que son los ajustes. Eso sería